Dicen que hay secretos que la historia decidió enterrar, pero algunos nunca mueren. Y uno de esos secretos está volviendo a salir a la luz. Una profecía olvidada, escrita a mano por una mujer que muchos llaman la santa del fin de los tiempos. Su nombre es Santa María Bernarda Butler, una monja suiza que cruzó el océano para servir en América Latina y que, según documentos y testimonios, dejó una advertencia sobre el destino de México, que hoy, más de un siglo después, estremece a todo el país. Durante décadas sus visiones fueron ignoradas, archivadas, selladas en los conventos de Guadalajara y en los monasterios franciscanos donde sirvió. Pero ahora, en pleno 2025, algo está ocurriendo, algo que parece confirmar, palabra por palabra, lo que aquella mujer vio antes de morir, que solo 2 ciudades mexicanas sobrevivirían a una gran purificación. Y lo más inquietante es que los signos ya comenzaron. Santa María Bernarda no era una mística común. Los registros del Vaticano describen que desde joven tenía visiones y revelaciones que la asustaban. Veía ríos que cambiaban de curso, montañas que se abrían y pueblos enteros envueltos en fuego. Muchos pensaban que eran metáforas, pero lo que descubrieron después en sus cartas privadas no deja lugar a dudas. En una de sus notas más misteriosas, datada en 1906 y escrita en Puebla, México, la santa menciona una tierra bendita que temblará 3 veces y será purificada por el agua y por el fuego. Allí describe una visión donde multitudes huyen hacia 2 refugios y veré a mis hijos cruzar valles buscando las 2 luces que no se apagarán. 2 luces. Durante años nadie supo qué significaba. Pero los investigadores modernos, especialmente los teólogos mexicanos que revisaron sus manuscritos en 2023, aseguran que esas 2 luces serían 2 ciudades mexicanas que resistirían una catástrofe global. A fines del siglo XIX, Bernarda viajó a México, Guatemala y Honduras, donde fundó conventos y ayudó a los pobres. Era conocida por su dulzura, pero también por sus trances, momentos en los que caía en silencio total y al despertar decía haber visto al Señor mostrando el mapa de México cubierto de sombras. Una de esas visiones fue particularmente inquietante. Una noche de 1903 las hermanas que la acompañaban la oyeron gritar: «Oh México, tus tierras serán vastas, pero tus lágrimas más vastas aún». Desde entonces, algunas religiosas copiaron aquella frase a mano y la transmitieron en secreto. El Vaticano jamás la incluyó en sus registros oficiales de profecías, pero en los últimos años documentos digitalizados del archivo de las franciscanas misioneras de María Auxiliadora revelaron coincidencias asombrosas. Descripciones de un volcán que despertará, una costa que se partirá y 2 ciudades que se mantendrán como antorchas encendidas mientras todo se oscurece. México en el centro del misterio, casualidad o una advertencia dirigida específicamente al país que hoy vive uno de los momentos más convulsos de su historia. Cuando en 2024 comenzaron los temblores en la región del Pacífico, los incendios en el norte y las lluvias torrenciales en el sureste, los investigadores del archivo Bernarda empezaron a conectar los puntos, porque la santa había hablado literalmente de una tierra donde el agua se volverá enemiga y el fuego purificará las montañas. Y añadió una línea aterradora: el día en que los cielos griten y el suelo se agriete, solo 2 ciudades cantarán himnos de esperanza. Desde ese momento, la pregunta no dejó de perseguir a todos: ¿cuáles son esas 2 ciudades? Durante casi un siglo las cartas originales de Santa Bernarda permanecieron dispersas entre Suiza, Guatemala y México. Pero en 1998, una copia de sus visiones del norte fue encontrada por una monja anciana en una caja de madera en una iglesia de la Ciudad de México. El documento estaba deteriorado, pero las palabras eran claras: 2 ciudades serán refugio y consuelo, una donde las montañas tocan el cielo, otra donde el lago refleja la eternidad. ¿A qué lugares se refería? Muchos pensaron en Ciudad de México y Guadalajara, pero las descripciones no encajan. Santa Bernarda hablaba de una ciudad protegida por montañas antiguas que no temblarán y de otra junto a un lago que traerá vida, no destrucción. Entonces, podría tratarse de Oaxaca y Pátzcuaro o tal vez Guanajuato y Chapala. Las interpretaciones se multiplicaron, pero un descubrimiento reciente cambió todo. En 2022, un grupo de restauradores trabajaba en la antigua casa de las hermanas franciscanas en Puebla.
Entre los muros hallaron un manuscrito protegido por cera con la inscripción para los tiempos del fuego. Dentro había una carta escrita en 1908 firmada por Santa María Bernarda con una precisión sorprendente. En ella dice: de la tierra que vi temblar, solo 2 lámparas quedarán encendidas, una está donde la tierra se alza hacia los dioses antiguos y el aire es sagrado, la otra donde el agua espeja el alma de los hombres y nunca se seca. La carta fue enviada, según el registro postal, a una religiosa en México llamada Sor Guadalupe de la Esperanza. Y aquí comienza lo verdaderamente escalofriante. Esa monja vivía en Oaxaca, pero tenía familia en Michoacán. Podría ser esa la pista definitiva. El teólogo mexicano Padre Javier Mendoza, quien dirige el Archivo Bernarda, afirmó en una entrevista: cuando cruzamos los testimonios con los mapas y las condiciones geológicas, vimos que las únicas 2 ciudades que cumplen las descripciones son Oaxaca de Juárez y Pátzcuaro. Según Mendoza, Oaxaca es la ciudad donde el aire es sagrado y la tierra firme protegida por montañas ancestrales, mientras que Pátzcuaro es el lugar donde el lago refleja la eternidad sin secarse nunca. Coincide palabra por palabra con la carta de la Santa. Y lo más inquietante es que ambas ciudades hasta ahora han sido menos afectadas por los fenómenos naturales que sacudieron otras regiones del país. ¿Coincidencia o señal divina? Mientras muchas zonas del país sufren crisis climáticas, cortes de energía, incendios forestales y temblores devastadores, Oaxaca y Pátzcuaro parecen mantenerse estables. Las redes sociales estallaron cuando un video del Archivo Bernarda se hizo viral mostrando el manuscrito original y la frase subrayada: solo 2 lámparas quedarán encendidas. Los comentarios se llenaron de teorías, de creyentes y escépticos. Algunos aseguran que Santa Bernarda fue una mensajera del cielo enviada para advertir a las futuras generaciones. Otros dicen que fue solo una coincidencia, pero lo cierto es que las predicciones parecen alinearse con los acontecimientos actuales. Y hay más, porque en una parte final, nunca publicada hasta ahora, la Santa escribe algo que deja helado a cualquiera: cuando el tercer sol se apague y los pueblos clamen por agua, miren al sur y al lago, allí encontrarán refugio. Todo comenzó a sentirse distinto a inicios del 2025. El calor era insoportable. Los ríos crecían en lugares donde antes apenas corrían y las tormentas parecían más violentas que nunca. En Guerrero, una serie de temblores leves alarmó a los habitantes. En Baja California, incendios forestales avanzaron con una fuerza jamás vista. Y en la Ciudad de México, las lluvias torrenciales paralizaron colonias enteras. Pero curiosamente 2 lugares permanecían serenos: Oaxaca y Pátzcuaro. Mientras el país se agitaba, esas 2 ciudades parecían vivir en otro tiempo. Allí la energía no colapsaba, Entre las frases más enigmáticas de la Santa se encuentra aquella sobre el tercer sol. Durante más de un siglo nadie entendió a qué se refería. Sin embargo, en 2025, una serie de fenómenos solares comenzaron a despertar la atención de los científicos. Las tormentas geomagnéticas afectaron satélites, las auroras boreales se vieron hasta en el centro de México y algunos astrónomos afirmaron haber detectado un reflejo luminoso inusual sobre el Golfo de México. Las redes sociales lo llamaron el tercer sol mexicano, en clara referencia a la profecía. Y ahí fue cuando todo tomó un giro inesperado. Una astrónoma de la Universidad Nacional Autónoma de México, la doctora Elena Ramírez Solís, encontró en antiguos boletines religiosos una conexión directa entre los escritos de Bernarda y los fenómenos celestes actuales. Ella hablaba de un sol que se apaga y otro que se refleja sobre el agua. En términos simbólicos, eso describe exactamente lo que ocurre durante una tormenta solar que impacta sobre la ionosfera. Pero lo más perturbador fue la conclusión que Ramírez lanzó en una entrevista: si su lenguaje era profético, el tercer sol podría representar una era de fuego electromagnético, y eso ya está pasando. A medida que la historia se difundía, varios conventos de las franciscanas en México comenzaron a recibir visitantes, periodistas curiosos, creyentes. Todos querían ver con sus propios ojos los manuscritos originales. En uno de esos conventos en Oaxaca de Juárez, una hermana anciana llamada María del Carmen accedió a hablar ante cámara. Su testimonio estremeció a millones. Mi abuela fue novicia de las hermanas que acompañaron a Santa Bernarda.
Ella siempre contaba que en una visión la santa vio un mapa con 2 puntos de luz en el centro sur, mientras el resto se oscurecía. Y añadió algo que nadie esperaba, decía que en una de esas luces se levantaría una cruz sobre el cerro sagrado y en la otra el lago se volvería espejo del cielo. Semanas después, videos virales mostraron cómo en Oaxaca, tras una lluvia torrencial, una enorme cruz de piedra instalada en el cerro del Fortín brilló intensamente cuando un rayo la alcanzó sin sufrir ningún daño. Y al mismo tiempo en Pátzcuaro, el reflejo del atardecer sobre el lago formó una imagen que muchos interpretaron como un corazón luminoso flotando sobre las aguas. ¿Coincidencias o señales? Santa Bernarda no solo predijo refugios, también advirtió sobre un periodo de purificación por los elementos. En sus últimos escritos, antes de fallecer en 1924, dijo: «Vendrá una hora donde la tierra será probada, no por castigo, sino por renacimiento. Los hombres entenderán que el poder no está en sus manos, sino en la luz que los guía». Esa frase, no por castigo sino por renacimiento, se convirtió en un lema entre los que siguen su legado. Pero la advertencia continúa: muchos perderán la fe, otros buscarán señales en el cielo y no las verán, solo los que mantengan el corazón limpio reconocerán las 2 lámparas encendidas. Los analistas religiosos interpretan esto como un llamado a la conversión, a regresar a la fe y a la esperanza en medio del caos. Pero los más escépticos lo ven como una coincidencia profética que, sin quererlo, encaja con los desafíos actuales de México. Sea cual sea la interpretación, la sensación de que algo grande se acerca se volvió imposible de ignorar. A partir de mayo de 2025, los canales de televisión, podcast y medios digitales comenzaron a cubrir la historia de las 2 ciudades elegidas. Programas de investigación mostraron mapas, manuscritos escaneados y comparaciones entre las visiones y los desastres recientes. En un especial televisivo, el periodista Carlos Montoya mostró por primera vez las coordenadas exactas mencionadas en la carta encontrada en Puebla. Cuando las proyectaron sobre el mapa coincidían con precisión de kilómetros con el eje Oaxaca-Pátzcuaro. El estudio quedó en silencio y el conductor, visiblemente nervioso, cerró el programa con una frase que hizo historia: «Si Santa Bernarda realmente vio esto, entonces no estamos hablando de religión, estamos hablando del futuro». Desde ese momento, las búsquedas en Internet explotaron. Miles de mexicanos comenzaron a viajar hacia Oaxaca y Pátzcuaro, buscando refugio espiritual o respuestas. Los templos se llenaron, los sacerdotes comenzaron a dar misas al aire libre y el país entero empezó a mirar hacia esas 2 ciudades con una mezcla de miedo, fe y esperanza. En agosto algo aún más extraño ocurrió sobre el sur mexicano. Una secuencia de luces fue vista durante 3 noches consecutivas, eran esferas brillantes, moviéndose lentamente sobre el cielo, visibles incluso desde Puebla. Las autoridades hablaron de satélites y reflejos atmosféricos, pero la gente no lo creyó. Muchos afirmaron que se trataba de las 2 lámparas encendidas de la profecía. Videos tomados por celulares mostraban 2 luces principales y una tercera que parecía desvanecerse. Las redes lo bautizaron como el signo de Bernarda y lo que siguió fue aún más inquietante. Una tormenta magnética golpeó la región después, causando apagones parciales en casi todo el país, menos en Oaxaca y Pátzcuaro. Sí, justo las 2 ciudades elegidas. El 11 de septiembre de 2025, a las 23:42, los sensores sísmicos detectaron una vibración simultánea que recorrió el centro y sur del país. Durante 40 segundos, México entero sintió como el suelo temblaba. Fue breve, pero suficiente para dejar a millones sin aliento. En la Ciudad de México, los edificios se balancearon. En Veracruz cayeron fragmentos de construcciones y en Chiapas la tierra se abrió cerca de un lago. Sin embargo, Oaxaca y Pátzcuaro permanecieron intactas. Ni un daño estructural ni un temblor perceptible. Las cámaras de seguridad mostraron que justo en ese instante 2 columnas de luz, una blanca y otra azulada, se alzaron fugazmente sobre las ciudades.
Los registros eléctricos no pudieron explicar el fenómeno, pero las imágenes están ahí grabadas, verificadas. Los creyentes estallaron, las lámparas encendidas, la profecía se cumplió. Las campanas de las iglesias repicaron por voluntad de los propios ciudadanos. Muchos se arrodillaron en las calles, otros lloraron. Era como si toda la nación entendiera por fin lo que Santa Bernarda quiso decir hace más de 100 años. Los días posteriores fueron de conmoción. El gobierno declaró emergencia preventiva, pero no hubo daños graves. Sin embargo, la atmósfera espiritual del país había cambiado. En Oaxaca se organizó una vigilia multitudinaria. Más de 80,000 personas cantaron bajo las estrellas, encendiendo velas en honor a la santa. En Pátzcuaro, el obispo local celebró una misa en la ribera del lago declarando: si estas ciudades fueron preservadas, no fue por privilegio, sino para recordarnos que aún hay esperanza. Los videos de esas vigilias recorrieron el mundo y de repente Santa María Bernarda, una figura casi olvidada, se convirtió en símbolo de fe y renacimiento. Al revisar nuevamente sus manuscritos, los investigadores hallaron algo que había pasado inadvertido. En una esquina del texto para los tiempos del fuego, la santa escribió una frase que parecía más personal que profética: quien lea estas palabras no tema, el amor siempre sobrevivirá, aun cuando todo lo demás caiga. Esa línea sencilla pero poderosa se convirtió en el cierre de muchos documentales y videos virales, y quizá ahí reside el verdadero significado de todo. No se trata de destrucción, sino de renacer desde la fe, la unión y la esperanza. Hoy en pleno 2025, miles de mexicanos conservan imágenes de Santa María Bernarda en sus hogares, no como símbolo de miedo, sino como recordatorio, porque lo que parecía una profecía de tragedia terminó siendo una llamada a la esperanza colectiva. Las dos ciudades, Oaxaca y Pátzcuaro, se convirtieron en lugares de peregrinación. Turistas fieles y curiosos llegan cada semana dejando cartas, promesas y plegarias. Algunos dicen que sienten una energía distinta al pisar el suelo. Otros aseguran haber visto luces nocturnas, movimientos en el cielo o sentir una paz inexplicable. Y quizás esa sea la verdadera profecía, que en medio del caos dos luces sigan encendidas para guiar al resto. Hoy, mientras México mira hacia adelante, la historia de Santa Bernarda sigue viva. Los científicos aún buscan explicaciones. Los escépticos siguen dudando, pero los creyentes lo tienen claro: el mensaje ya se cumplió. ¿Y tú crees que fue casualidad o piensas que Santa Bernarda realmente vio el futuro? Déjamelo en los comentarios. Comparte este mensaje para que más personas conozcan lo que está ocurriendo. Y si sientes que las señales te están hablando, suscríbete, porque lo que viene en los próximos meses podría cambiarlo todo. Las dos lámparas siguen encendidas y su luz apenas comienza a brillar.